¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín con un nuevo capítulo, una nueva edición aquí a través de la pantalla de Palenque TV. Siempre con temas que a usted, estoy seguro, le van a servir y mucho para poder encarar sus, por ejemplo, emprendimientos o actividades familiares. Tenemos en esta edición, en este programa que dura una hora, dos entrevistados muy importantes y por supuesto, como ya es habitual, también tendremos ese bloque para recordar aquellos temas que han hecho noticia en el transcurso de la semana. Así que nuevamente la bienvenida. Es un gusto saludar ya al ingeniero Brian Arias, quien nos acompaña en esta oportunidad. Primero agradecerle por la posibilidad de compartir sus conocimientos y por supuesto darle la bienvenida cordial aquí a este programa. Ingeniero, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Vamos a hablar sobre algunos temas que están ligados a la educación financiera, pero vinculada fundamentalmente a las pymes. A tiempo de agradecerle otra vez, voy a hacerle la primera consulta entonces. ¿Cuál es la importancia de la educación financiera en las pequeñas y medianas empresas? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes, Jaime, un placer estar acá con ustedes. Un saludo también por los televidentes. Encantado de que me hayan tomado en cuenta para tan distinguido programa y siempre vamos a ver de finanzas, ¿no? En la situación que estamos atravesando hoy en día más que nunca prácticamente. Bueno, a la pregunta que me hacías, ¿cuál es la importancia de la educación financiera en pymes? ¿No? Bueno, es de alta importancia actualmente, debido a que en Bolivia actualmente 8 de cada 10 empleos se generan en pymes y 9 de cada 10 unidades productivas son de tipo pymes, diríamos, ¿no? Además que cerca del 25% del PIB es aportado por las pymes. Entonces podemos ver cuál es la importancia real de este sector, pequeñas y medianas empresas, dentro de nuestra economía nacional actualmente, o sea que la importancia es sumamente alta. Ahora bien, en esto de la educación financiera se puede englobar muchos temas, como por ejemplo el asunto del presupuesto, del ahorro, puntos de equilibrio, en fin. Entonces, ¿cuál podrá ser el aporte fundamental que puede brindar la educación financiera en este tipo de actividades? Reitero otra vez, ligado a los pequeños emprendimientos y a las medianas empresas. Claro que sí, bueno, después de colocar lo de las pymes y demás, ¿no? Es importantísimo tener una buena educación financiera. Dentro de la educación financiera nos indica que la clave del éxito es conseguir activos que generen dinero, ¿no? Es lo que todos prácticamente queremos, generar dinero, generar riqueza prácticamente, ¿no? Para tener una libertad financiera en algún momento de nuestra vida. Para esto nosotros no tenemos que depender, podríamos decir entre comillas, ¿no? Sin decir que estoy indicando de que no tengan trabajos o que no trabajen. No deberíamos depender de un solo trabajo o depender de un trabajo para cubrir todos nuestros gastos, o sea, gastos de transporte, de alimentación, vivienda, etcétera, ¿no? Deberíamos poder, mediante la educación financiera, optimizar el tiempo que nosotros tenemos y hacer que el dinero trabaje por nosotros, ¿no? No limitarnos a ganar dinero con el tiempo que nosotros dedicamos a un trabajo como tal. Hay un libro que a mí me encanta, que muchas personas tal vez ya lo han leído, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, ¿no? Este libro evoca el concepto de libertad financiera a través de la inversión. Entonces, diríamos que la importancia de tener una buena educación financiera es el saber invertir de manera adecuada los recursos con los que nosotros contemos, ¿no? No solamente hablamos de recursos económicos o de monetarios, no hablaríamos de tiempo, conocimiento, todo lo que nosotros podemos aportar dentro de una economía de un país. Educación financiera tiene que ver con la toma de decisiones. Es muy importante el saber, el conocer, seguramente para poder encaminar nuestro negocio, ¿por qué no en un momento de crisis también? O de repente en un momento donde tenemos un muy buen retorno.
la toma de decisiones en función a esta educación seguramente va a repercutir en nuestra actividad. ¿Es así? Claro que sí, Jaime. Es totalmente correcto lo que tú nos indicas, ¿no? Obviamente tenemos que tener en cuenta todos los factores económicos del momento y tener un conocimiento, fuera del conocimiento teórico, también un conocimiento práctico, ¿no? De ahí que podemos decir que muchos emprendedores, cuando tenemos un fracaso o tenemos alguna pérdida, no lo tenemos que ver desde ese punto de vista, como si hubiéramos perdido todo, ¿no? Siempre se gana algo, se gana experiencia, cosa de que a la segunda o a la tercera que intentemos podríamos darle al clavo. Es bueno tener claro todos los ámbitos económicos del momento para tomar buenas decisiones, y esto lo vamos a conseguir mediante la educación financiera, ¿no? Dentro de esto tendríamos que hablar de la parte de presupuestos, tendríamos que hablar de la parte de ahorro, inversión y también de la parte de deudas, ¿no? Muchas veces vemos la deuda como algo malo para nosotros. Con la educación financiera tenemos que darnos cuenta que hay deudas buenas prácticamente, ¿no? Podemos ver que muchas empresas grandes, vamos a decir, trabajan en un 50, 40, 30, 60% apalancados, ¿no? Endeudados prácticamente. No es mala la deuda cuando se la direcciona de buena manera. En ese sentido, entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿por qué no?, que si tenemos un margen de utilidad, no habrá que gastarlo inmediatamente, ¿no es cierto? Ese margen de utilidad podrá servir en algún momento como un capital de apoyo o de reinversión. ¿Podría entenderse así? Exacto, Jaime, ¿no? El ahorro es importante, pero no solamente nosotros tenemos el concepto de ahorro, que tenemos un dinerito ya sea en el banco, tenemos un dinerito debajo de nuestros colchones, ¿no? Como antiguamente hacían nuestros abuelitos, y lo vemos como ahorro. Si bien es importante tener un ahorro líquido, diríamos, de unidades monetarias, esto más que todo por el costo de oportunidad, ¿no? Por decirles un ejemplo, hay alguien que se está yendo de viaje y nos quiere vender un auto último modelo a mitad de precio. Si nosotros tenemos el dinero en ese momento, podemos optar o favorecernos de la necesidad de esa persona, ¿no? O sea, tener el dinero en el momento justo prácticamente. Pero también podemos ver ahorro como inversión directamente. Inversión, no sé, en otro emprendimiento, en algún tipo de actividad que nos genere una utilidad sin que nosotros tengamos que estar presentes. Por ejemplo, algo básico, ¿no? Estas maquinitas que dan chicles, que dan pelotitas, que han debido ver en tiendas, supermercados, en centros comerciales, es una inversión pasiva. Tú solamente colocas la maquinita, le pones ahí los juguetitos, está trabajando para ti mientras tú no estás presente. Tú no tienes que estar viendo la máquina, que si alguien utiliza o no utiliza, que necesita monedita, sino la puedes dejar ahí. Alguien viene con su boliviano, mete el boliviano y sale el juguetito o el chiclecito, ¿no? Entonces ese es un ahorro activo prácticamente, ¿no? Que nos está dando una utilidad sin que nosotros estemos consumiendo tiempo. El tiempo que nos da es ir a recoger las moneditas que ha dado y tal vez volver a reponer los juguetitos que tenemos, como ejemplo. Entonces el ahorro es importante, ¿no? Tenemos que aprender a ahorrar. Muchas veces nosotros agarramos todo lo que ganamos, lo direccionamos directamente a nuestros gastos, ya sea gastos de alimentación, educación, vivienda y también la parte de distracciones, ¿no? Cine, fiestas, no sé, salir al cine, tener una enamorada, tener un chico, familia, distracciones, ¿no? Entonces tenemos que saber distribuir nuestro ingreso mensual, una parte para el ahorro. En el libro que yo les comentaba de Robert Kiyosaki, nos dice que primero tenemos que pagarnos una parte a nosotros, pagarnos a nosotros y luego distribuir nuestros gastos generales, ya sea familia, educación, todo lo que se tiene que pagar. Bueno, entonces es bien importante, mediante la educación financiera, aprender a ahorrar prácticamente. Ahora bien, es muy importante esto, uno, por ejemplo, de la redistribución de los ingresos, el saber, por supuesto, también en qué momento hay que ahorrar, ¿no es cierto? Es decir, el ahorro en función a un concepto de capitalización, ¿por qué no también? Saber cómo distribuir nuestros gastos. Pero esto de la educación financiera, tanto en las finanzas personales como en las finanzas familiares, llevada al ámbito de las finanzas empresariales, también nos permite la toma de,
por ejemplo, decisiones en función a evitar ciertos niveles de riesgo. Es decir, por ejemplo, invertir en operaciones que nos pueden de repente inclusive llevar a la quiebra, ¿no es cierto? Es decir, evitar esas zonas de peligro. Esto también involucra, por ejemplo, el conocer sobre presupuestos, ahorros, en fin. Claro que sí, claro que sí. Bueno, lo primero es conocer bien el entorno, ¿no? Si bien la experiencia la vas adquiriendo, diríamos, o bien trabajas en un sector, en una empresa, no sé, servicios, producción, a la empresa que tú prácticamente llegues una vez que hayas concluido tus estudios y vas adquiriendo cierto conocimiento, es bastante necesario tener las herramientas técnicas y prácticas en base al conocimiento de la educación financiera para poder disminuir riesgos en tus emprendimientos, ¿no? Mucha gente empíricamente se lanza a un negocio, no sé, una pensión, porque ha visto que en su zona hay bastante venta de pollos, que es muy común en las zonas que veo acá en nuestra ciudad de La Paz. Como el vecino vende bien pollo, entonces yo también le voy a meter pollo, pero resulta que yo no sé cocinar pollos. No sé ni cuánto vale el pollo, el kilo de pollo, no sé qué necesito, pero como veo que todos están vendiendo pollos, entonces meto a vender pollos, ¿no? Ahí puede ser que por suerte me vaya bien, o por un tiempo me vaya bien, pero luego mis ingresos empiecen a disminuir. Pero si yo tengo el conocimiento necesario y hago una planificación, un presupuesto, ¿no? Un presupuesto que sea efectivo de lo que yo voy a necesitar para ese emprendimiento de mi tienda de pollos o mi pensión de pollos a lo broster, vamos a poner, ¿no? Cuánto mano de obra voy a necesitar, qué tipo de insumos tengo que comprar, porcentajes de incremento, ahora que está tan volátil los precios, ¿no? Hoy día compro con un precio, mañana tiene otro precio, ha subido 50 centavos, ha bajado un boliviano, entonces estamos en una economía medio inestable, diríamos, ¿no? En la cuestión de precios de los insumos. Entonces, hasta eso, mediante el conocimiento y la preparación en educación financiera, podemos poner porcentajes, ¿no? Tengo un porcentaje cuando la economía está relativamente estable, podemos decir, un porcentaje no muy variable en lo que van a subir mis insumos. Pero cuando la economía está como ahora, tenemos un problema, vamos a decir, externo, entre comillas, ¿no? Que es el dólar, la escasez de dólares, entonces nuestro porcentaje de riesgo en incremento de precios de nuestros insumos va a tener que ser mayor, y todo eso se hace con previsiones, ¿no? Entonces voy a tener, mediante ese conocimiento, voy a poder disminuir el riesgo de mi emprendimiento. Como tú mismo lo dijiste, voy a evitar de que este emprendimiento quiebre, ¿no? Y si mi emprendimiento quiebra, obviamente yo estoy perdiendo todo lo que es mi capital, el capital que haya invertido. ¿Ya? Planificación, presupuesto, parecen ser las claves del éxito, pero dentro de esto de planificar, de presupuestar, seguramente habrán algunas claves que nos vayan a permitir, ¿por qué no?, una disciplina dentro de lo que recibimos y cómo gastamos, ¿no es cierto? ¿Hay algunas claves entonces para planificar, para presupuestar de una manera, digamos, ya resumida? Claro que sí. Bueno, presupuesto lo dividiríamos en tres partes prácticamente. Lo esencial, o sea, lo esencial, que es lo que tú necesitas para seguir produciendo, ya sea un producto o un servicio, para seguir funcionando prácticamente. Hablaremos de tu capital operativo, que sí o sí tiene que estar dentro del presupuesto y no te puedes quedar sin ese dinero, podríamos decir, ¿no? Luego está la parte de lo que son las deudas con terceros, ¿no? Que sí o sí hay que hacer frente, no puede ser, no sé, alquileres, pago de sueldos, ¿no? Entonces eso también hay que tener cuidado con cargarse demasiado. He visto y he escuchado por comentarios en la hora de trabajar y demás que hay muchas empresas que se están acumulando 2-3 meses para pagar a sus trabajadores, ¿no? Imagínense en una economía que no está yendo tan bien, que se está ralentizando, no está entrando el efectivo que uno necesita, juntarse 3 meses de sueldos para una planilla, vamos a decir, de algo pequeño, unos 10.000 bolivianos. Imagínense pagar de una sola 30.000, si no has podido pagar 10.000 en un mes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las deudas que tenemos con terceros. Lo mismo si tienes deudas bancarias, el banco, tienes que pagarlo. Impuestos, señores, impuestos, que no hay que tener problemas con impuestos, ¿no? Y lo mismo, actualmente impuestos está apretándote el cuello prácticamente si tienes deudas pendientes, si tienes moras.
estás revisando hasta lo mínimo para sacar un beneficio para el Estado, obviamente, no necesita el Estado para moverse necesita dinero. Entonces, como claves te diría lo que es el capital operativo, tener desde ojo lo que son deudas con terceros y obviamente hay otra vez esta palabra que es bien interesante en la parte de educación financiera, ahorro, destinar un porcentaje de tus utilidades a ahorrar o invertir. Ahorro no es igual a la inversión, ¿no? El ahorro es lo que yo tengo ahí destinado en una cuenta, puede ser, pero si ese dinero yo lo voy a mover, puedo invertir, no sé, en bonos, por decirte algo, no puedo invertir, no van a ser en préstamos, los préstamos son muy riesgosos, por si acaso, o sea, préstamos a terceros, es riesgoso. Bienes inmuebles, puede estar por ahí viendo un terrenito, yendo a pagar por cuotas, entonces eso también se lo considera como inversión, a largo plazo, pero es inversión. Excelentes consejos. Ahora bien, algunas personas son muy capaces, tienen un don inclusive natural para los negocios, para los emprendimientos, pero de repente que no llevan una vida muy disciplinada. Entonces, como empresario también yo tendré que tener una disciplina, y esta disciplina de repente puede ayudar de alguna manera también a incrementar mi patrimonio en función a lo que se ha comentado, ¿no es cierto? Es decir, no realizar gastos dispendiosos, gastos innecesarios, en fin. Es decir, una vida financiera saludable, si se quiere, a nivel individual como empresario. Exacto, ¿no? Bueno, ahí entraríamos a la parte de costumbres, ¿no? Y la manera de uno que ha sido educado prácticamente. Esto viene desde la casa muchas veces, ¿no? Pero cuando uno ya tiene control de su vida, vamos a decir, es independiente y realmente quiere surgir en la parte empresarial, ser un emprendedor, tener un negocio, llegar a tener la independencia financiera, que creo que es el sueño de muchas personas, ¿no? Ya sea consciente o inconscientemente, entonces no debe gastar primeramente en cosas lujosas, no sé, ropa de marca, en nuestra costumbre, ¿no? Se preste de algo, en bebida, que se gasta mucho en salir, tener un auto último modelo. Muchas personas cometen el terrible error de prestarse ciertos montos de dinero para tener el auto del año prácticamente, ¿no? Y saben que ese auto, en cuanto tú lo sacas del concesionario, ya ha perdido valor. Entonces, tratar de fortalecer el emprendimiento. Primero, fortalecer el emprendimiento, y una vez que el emprendimiento ya esté fortalecido y no sea ya tan un emprendimiento, sino se convierte en una pequeña o una mediana empresa, entonces ahí te va a empezar a dar los deditos donde tú te vas a poder dar ciertos lujos. Pero ya cuando tu patrimonio haya crecido, cuando tu patrimonio ya sea fuerte, tu empresa esté funcionando, ¿no? Entonces ahí, con las utilidades que vas a generar, vas a poder comprarte el auto del año, vas a poder pasar el preste que querías, vas a poder tener la ropa de marca. ¿Qué hacemos muchos y qué errores cometemos? Comenzamos a prestarnos para cosas suntuosas, ¿no? Quiero pasar un préstamo, entonces me saco un préstamo del banco, pasa la fiesta, no he recuperado ni la cuarta parte, no tengo ya con qué pagar el préstamo y tengo que empezar a luchar fuera de sobrevivir, ¿no? Para el banco, porque tengo que pagar el préstamo que me lo voy a gastar en una fiesta. Entonces, eso es una mala inversión. Nunca se preste dinero para pasar preste, por favor, ¿no? Como les digo, primero fortalezcan su patrimonio, fortalezcan su empresa, y luego ya vienen los gustitos, como se podría decir, ¿no? Comúnmente, voy a tener mi autito, voy a tener ropa de marca, voy a poder pasar preste, no sé, me voy a poder comprar eso que tanto quería cuando he empezado y no podía. Obviamente esto no es cosa de meses, no es cosa de años tal vez, ¿no? Es un constante vivir, una forma de vivir prácticamente, ¿no? Todos los días darle, tener que no gastar en muchas cosas que tú quisieras para que en un futuro puedas hacerlo. Otros tienen la manera de pensar que dicen, tal vez me voy a morir, ¿no? Pero tal vez si no te mueres, ¿qué vas a hacer cuando seas mayor y no tengas dinero para poder sobrevivir? Sí, a ver, tengo varias preguntas, pero bueno, se me está acabando el tiempo. Finalmente, entonces, lo que se busca, o el objetivo entendido como un proceso para llegar a esa meta, es independencia financiera. Ese sería el concepto, es decir, tratar de vivir de tal manera que uno tenga una independencia financiera y no sea, versus, dependiente de préstamos, créditos, sobre todo si estos han sido contraídos en términos de, digamos, gasto innecesario. Exacto.
¿no? Todo lo que es la educación financiera nos lleva a un objetivo final que es la independencia financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante la experiencia y el conocimiento y la puesta en práctica de presupuesto, ahorro de inversión y buena deuda, vamos a decir que son los 4 pilares de la educación financiera, alcanzar tu independencia financiera quiere decir que tú no vas a depender, uno, de un trabajo. Dos, al tú haber tenido ya tu emprendimiento, tu empresa, debería darte frutos sin que tú estés ahí todo el tiempo. O sea, tú tienes un emprendimiento, tienes una empresa, pero no necesariamente tienes que estar ahí las 8 horas, 10 horas, 12 horas. Si estás haciendo eso, entonces eres esclavo de tu negocio. No has alcanzado todavía tu independencia financiera, ¿no? O sea, independencia financiera, tener libertad de tiempo, tener libertad de espacio, ¿no? Y obviamente tener la libertad de que mientras tú estés durmiendo, el negocio te esté dando réditos, ¿no? Eso es como te digo, es el sueño de muchas personas, me incluyo. Excelente. Bueno, me he quedado con muchísimas preguntas, Brian, en el tintero, así que voy a comprometerle para una próxima entrevista, próximamente también, para que podamos seguir abordando estos temas. Por ahora me quedo con estos consejos tan importantes, tan vitales, sobre todo, uno, en términos de emprendimientos, en pequeños negocios. Hoy todo el mundo está emprendiendo unipersonalmente, más aún inclusive si tiene un trabajo fijo, inclusive, ¿no es cierto? Así que consejos para una vida económica y financieramente saludable. Muchísimas gracias, Brian, por estos consejos, y será pues entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Jaime, por la invitación. Estamos a tu disposición cuando tú requieras, estamos presentes. Muchas gracias a todos los televidentes, que tengan un excelente fin de semana. Excelente. Hemos conversado así entonces con el ingeniero Brian Arias, como ustedes han visto, muy conocedor de estos temas ligados a la educación financiera, vinculados fundamentalmente a esa disciplina que a veces debemos marcar, porque no a veces, sobre todo cuando estamos comenzando, una disciplina férrea en cuanto a elaboración de presupuestos, planificación, si queremos tener éxito, ¿no es cierto? Y también al principio, ¿por qué no? Mientras reunimos capital, mientras reunimos patrimonio, también ser disciplinado con nuestras finanzas personales. Bien, vamos a dejar entonces este tema aquí por ahora. Más adelante vamos a estar hablando también sobre algunos temas que estoy seguro a usted le va a interesar. Entre tanto, vamos a esta información internacional que se ha conocido en términos de lo que representan las bolsas de valores en todo el mundo y que están ligadas a la economía mundial. Se ha fortalecido el yuan, se ha fortalecido también todo lo que representa esto ligado al índice Nikkei. Los japoneses entonces han movido todo el tablero económico financiero del mundo y esto por supuesto ha tenido repercusiones. Veamos de qué se trata. Mercados en Frankfurt preocupados por una posible recesión en Estados Unidos, tras un informe sobre el mercado de trabajo que muestra que las contrataciones crecieron menos de lo esperado. Los inversores también observan la situación en Oriente Medio, en donde Israel espera un ataque de Irán. Y malas noticias en Japón. Todo eso disparó las ventas. Una de las principales razones fueron las considerables distorsiones surgidas en Japón en torno al yen. El yen se ha fortalecido frente al dólar estadounidense. Para una nación exportadora como Japón, es un problema obvio. Pero la principal razón para ese yen fortalecido es la clara posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca las tasas de interés antes de lo previsto. Eso produjo cambios interconectados y esos problemas llegaron ahora a Europa. El índice Nikkei de Tokio cayó un 12,4%, la peor caída desde 1987, ya que la apreciación del yen afectó a balances corporativos. Para algunos, se trata del fin de una era alcista del Nikkei, que había superado los 42.000 puntos. Las caídas significaron una reversión drástica en la tendencia de los mercados, que durante mucho tiempo crecieron hasta alcanzar máximos, con el optimismo de una inflación en retroceso, un mercado laboral sólido y la prometedora inteligencia artificial. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos entonces a iniciar este bloque dedicado
a un resumen de los hechos noticiosos en el ámbito económico más importantes de la semana. Uno de ellos tiene que ver con los datos de la inflación. Una inflación que se ha aproximado ya al 3%, muy pero muy cerca de ese pronóstico que se tiene en función a la inflación anual y, por qué no, interanual. Los datos muestran entonces que productos que vienen sobre todo de afuera están encareciendo, pero también hay otros que son de corte nacional que con esta cuestión tan mentada ya del dólar, por supuesto también están elevando su cotización. Aquí el reporte que nos brindaba entonces al inicio de esta semana el Instituto Nacional de Estadística. Hoy nos toca presentar como Instituto Nacional de Estadísticas la evolución del comercio exterior, es decir, del saldo entre exportaciones e importaciones al mes de mayo. Una cifra que es importante porque es una de las principales determinantes de la evolución de las divisas en nuestro país. Por ende, un saldo positivo o un desempeño positivo en el saldo comercial se traduce de manera casi directa en un incremento en la disponibilidad de divisas externas en nuestro país. En este contexto, señalar que al mes de mayo hemos registrado un saldo de balanza comercial positivo de 68 millones de dólares, cifra que ya la habríamos previsto el mes pasado. En el mundo observamos una elevada inflación externa. Por ejemplo, en el caso argentino, que es uno de nuestros principales socios comerciales, la inflación al mes de julio supera el 70% en términos acumulados. Por tercer mes consecutivo, registramos un saldo de balanza comercial positivo, siendo este saldo de balanza comercial que se registra al mes de junio de 155 millones de dólares. Si Argentina registra una inflación superior al 70%, siendo que la mayoría de los productos cosméticos, pañales, jaboncillos, champús vienen de dicho país, obviamente que los precios que tenemos en el país de estos productos que no producimos en el país, aumentan. Al mes de julio registramos una inflación mensual del 0,47% y acumulado durante el año del 2,98%. Mensaje presidencial del 6 de agosto, mensaje donde el primer mandatario ha hablado sobre carburantes, la generación de otros ámbitos de distribución, sobre todo de las gasolinas, con mayor octanaje, ha señalado el primer mandatario. Repercusiones inmediatas, por supuesto. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, tras la problemática por el combustible, asegura que por esa razón se planteó incorporar dos tipos de gasolina para darle opciones a la población. Asimismo, manifiesta que el gobierno trabaja para darles certidumbre a la población boliviana. Darle certeza al país, darle el camino de la certidumbre, que es lo que está esperando. Lo que queremos decirles es que se están tomando acciones concretas de corto plazo, de manera inmediata para que podamos responder. Y también sobre el combustible. Nosotros entendemos la situación en la que estamos. No somos un país, lamentablemente, así nos han dejado importador de combustibles. Tenemos 50%, un poco más de importación de gasolina, más del 80% de importación de diésel. Dependemos de otros factores, incluso el hecho de que seamos un país mediterráneo, que ustedes han visto que hemos tenido dificultades logísticas 2 semanas, pero eso ya está en su curso. Entonces hay que empezar a abordar este tema. Para ello, ¿qué le hemos planteado? Le hemos planteado incorporar
dos tipos de gasolina. Una ya la teníamos, la vamos a masificar, que es la gasolina Plus. Luego tenemos la Ultra Premium, que con 100 de octanaje. Imagínense, le estamos dando opciones que van a tener la población. No significa lo que hemos escuchado, ¿no? Está un gasolinazo implícito. Lo que estamos haciendo es darle opciones a la población, porque la gasolina especial se mantiene con el precio subvencionado. El diésel también se mantiene. Le estamos dando dos opciones para que las personas que quieran y necesiten y requieran incorporar estas dos gasolinas, que existe además en distintos mercados, en otros países, puedan también contar con ella, que tiene un mejor rendimiento, y bueno, se hará una socialización al respecto. Entonces creo que es importante decirle al país, vamos con certidumbre, vamos con caminos, con medidas que estamos implementando inmediatamente, y también estamos hablando de que el trabajo tiene que ser coordinado, y para eso se ha planteado este diálogo nacional que viene de las reuniones y los encuentros y los diálogos que hemos llevado adelante con todos los sectores durante todo este tiempo. Entonces, debate sobre el diésel, debate sobre las gasolinas. Lo que se ha asegurado es que el precio de la gasolina especial no se va a modificar. Las otras dos ya están liberadas a precios internacionales. Es posible que haya un segmento de la población que pueda pagar esas gasolinas. Estamos seguros también, parece muy obvio decirlo, que el transporte público no va a acceder a este tipo de gasolinas liberadas, reitero, al precio internacional, porque supondría para ellos incrementar el precio del transporte con el consiguiente efecto en toda la economía. Pero bueno, más repercusiones sobre esta cuestión. Sí, totalmente complejo. Bueno, nos ha sorprendido en este caso el mensaje presidencial al sector del autotransporte, porque finalmente, bueno, hasta este momento hemos intentado de que nos cumplan con el tema de combustible, gasolina y diésel. Lamentablemente no lo han hecho de esa manera. Ahora, bueno, con el referéndum, hermano, que quiere lanzar, hacer la consulta, en este caso al pueblo, a los sectores sociales, si es que levanta en este caso la subvención, bueno, nosotros somos claros y concretos. Nosotros hemos tenido una amarga experiencia en este caso cuando estaba presidente Evo Morales. No aguantó ni 24 horas. Entonces, no nos jugaremos. Analicen seguramente nuevamente una situación. Nosotros vamos a analizar como transportistas en el ampliado que tengamos. El día de mañana están viniendo todas las federaciones, en este caso del país, precisamente para analizar en este caso lo que ha lanzado en su mensaje presidencial nuestro presidente. Vamos a hacer un análisis frío el día de mañana, y seguramente de ahí también saldrán algunas situaciones, pero nosotros sí somos claros y concretos como dirigentes. Hemos tenido una amarga experiencia en su momento. Se va a producir entonces en las próximas horas una reunión muy importante entre el ámbito empresarial, industrial del país, ¿por qué no ligado también al sector comercial, para analizar estos asuntos que definitivamente ya son un dolor de cabeza para todos los bolivianos? El tema de la cotización del dólar, la subvención a los carburantes, son asuntos económicos que de verdad nos interesan más allá de aquello que pueda representar incluso la reelección presidencial. Estos temas le van a tocar a usted directamente al bolsillo. Bueno, la ANAPO, por ejemplo, está proponiendo un fondo, la creación de un fondo de 350 millones de dólares. Dice que puede ayudar a generar en materia de negocios, de emprendimientos, algo así como 2.000 millones de dólares para el Estado. Y la verdad que nos preocupa porque el productor ha tenido un muy mal año, ha tenido pérdidas cuantiosas, quiere honrar sus deudas, quiere seguir produciendo y necesita condiciones. Y las condiciones básicas empiezan por tener financiamiento, por poder reprogramar sus deudas, por tener el diésel oportuno y por tener la biotecnología. Eso es lo que va a permitir al productor seguir adelante, poder cumplir con sus obligaciones y generar esa seguridad alimentaria que necesita el país. Es ahí importante que un gobierno entienda que probablemente con un fondo de reactivación de entre 350 y 500 millones de dólares, ya le va a producir este sector más de 1.500 o 2.000 millones de dólares en exportaciones. Entonces creo que es importante mirar al sector productivo agrícola como un sector y una salida a la crisis que estamos viviendo. Ha sido un bloqueo muy duro, muy férreo, que se ha desarrollado en San Julián, en ese tramo que también conecta Santa Cruz con Beni. ¿Qué es lo que pedían fundamentalmente? El uso de semillas modificadas genéticamente, semillas modificadas en su esencia,
que sean más resistentes, dicen ellos, para la producción habida cuenta del cambio climático. Este es un debate que se ha sostenido tiempo atrás y debería involucrar no solamente a un sector de la población, sino al conjunto incluso de la producción agrícola industrial. Pero bueno, se ha focalizado ahí, 12 días de huelga, pérdidas económicas, pero afortunadamente antes que finalice la semana se ha logrado consensos para levantar los bloqueos. El gobierno nacional y los productores de San Julián y Cuatro Cañadas alcanzaron un acuerdo sobre el uso de biotecnología en cultivos agrícolas. Los bloqueos en la región se levantarán a lo largo del día. Estamos felices y orgullosos en este momento. Firmamos el acuerdo con los sectores movilizados, pero sin embargo estaba esa demanda, no era ni ayer, antes de un mes, mucho más allá, incluso entre el gobierno, ¿no? Pero hay que aplaudir a nuestro gobierno nacional que tiene la voluntad, ¿no?, para trabajar con los productores, incluir a los ministros del Estado, 5 ministros, más viceministros, directores nacionales, todos juntos acá, para atender todos los puntos que estaban en pliego petitorio, ¿no? Yo estamos felices, los compañeros ponen debate largo, mira, tiempo en materia, cuántas horas de trabajo, pero se han quedado conformes, han firmado, entonces en esta ocasión no tiene movilización, tienen que levantarse. Vamos a una pausa, amigos, aquí en relación a estos temas, revisión de los hechos económicos más importantes de la semana. Cuando volvamos, una entrevista que tiene que ver con la economía familiar. ¿Qué hábitos podemos desarrollar en el seno mismo de la familia para evitar una debacle económica? Es fundamental, sobre todo en tiempos de crisis económica. Ya volvemos. Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos en este capítulo que hemos preparado para ustedes en esta ocasión. Vamos a seguir hablando de hábitos familiares, de finanzas personales, finanzas familiares, que en circunstancias de crisis, créame, son vitales y a usted le va a servir y mucho. Para hablar sobre estos temas hemos convocado a un joven profesional, pero él es un profesional muy capacitado en términos de economía, de finanzas, además es docente universitario, así que vamos a aprovechar toda esa experticia para dialogar con él en torno a lo que les propongo, hábitos para garantizar la estabilidad económica. Estamos ya junto a Fabio Iriarte, a quien saludo con mucho gusto. Fabio, un placer que estés en la pantalla de Palenque TV en el programa Economía para Todos. Voy a saludarte también con una pregunta. ¿Qué se puede entender entonces como una estabilidad económica familiar? Un gusto tenerte, Fabio. ¿Qué tal, Jaime? El gusto es mío. Un saludo para toda tu audiencia. Te agradezco la invitación al programa. Un gusto venir a debatir, platicar sobre estos temas que sí afectan desde un nivel familiar, ¿no? A ver, la pregunta me dices, ¿cómo afectan las finanzas familiares? ¿Me la puedes volver a repetir, exactamente, por favor? ¿Cómo podemos garantizar entonces una estabilidad económica familiar? Pues hay que recalcar la importancia de las finanzas familiares, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar? Primero, educarnos. La educación financiera es algo primordial, esencial en el bienestar del hogar. Nos sirven para tomar decisiones informadas, evitar problemas económicos, lo cual pues nos va a facilitar las cosas en el hogar. Creo que haciendo referencia a los hogares, la educación financiera puede darse ya sea en la adversidad como no. Entonces, a ver, un ejemplo con lo que quiero decir con esto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una casa, a una familia, a un hogar, y vemos que los padres, los encargados, los representantes de la familia están bien educados, tienen una conciencia de presupuestos, gastos, inversiones, tiempos en los que tienen que cumplir ciertos objetivos, ¿no? Entonces esto se transmite a nuestros hijos, a nuestros progenitores como tal. Por otro lado, existen hogares, casas donde tal vez la educación financiera no ha sido desarrollada, ¿no? Y
tal vez tengan algún tipo de adversidad. Es también aquí donde podemos aprender. Seguramente en la audiencia vamos a encontrar a alguien que tal vez vive en un lugar donde la administración financiera no está muy organizada y se da cuenta de la mala organización y aprende de estos errores. Entonces creo que la educación financiera, como te digo, se puede aprender a las buenas, a las malas, pero de todas formas es esencial para el bienestar de un hogar. Claro que sí, porque no nos gustaría, por ejemplo, tomar una decisión financiera en función ya a estar muy apretados económicamente. Decisiones informadas. Me gusta mucho ese término porque hoy en día en una sociedad tan vinculada a la información, se puede inclusive encontrar tutoriales sobre cómo manejar presupuestos, ¿no es cierto? Y también manejar el gasto y, ¿por qué no tener algo de ahorro? Entonces, se puede recurrir a eso que nos brinda hoy por ejemplo, la Internet para esas decisiones informadas sobre presupuesto, ahorro y gasto. Sí, claro, como dices, la tecnología es un gran apoyo, un gran avance. Gracias a eso ahorita podemos comunicarle a tu audiencia acerca de los temas que estamos planteando. Como mencionas, hay variables financieras, el costo, el gasto, la inversión, el ahorro, que son primordiales en el momento de hablar de finanzas. Tener un acceso en la nube, en la red, para educarnos sobre esto es un primer paso, es esencial y nos va a sentar las bases para una educación financiera más completa. ¿Qué nos puedes hablar un poquito a ver sobre esto también que seguramente se está manejando mucho, que tiene que ver con el presupuesto, por ejemplo, ¿no es cierto? El presupuesto familiar, es decir, egresos versus ingresos en un tiempo determinado. Sí, correcto, pues todo presupuesto nace de un flujo de caja, entonces entender realmente los conceptos que hay dentro del flujo de caja, como dices, ingresos, costos, gastos, es muy importante, cómo plasmar en estas cuentas y identificar lo que son necesidades, obligaciones, gastos, como tal, ¿no? Entonces, a ver, desarrollemos ahí un poquito más. Creo que el momento de hablar de un presupuesto familiar, tenemos que saber diferenciar entre lo que son los deseos del hogar y las necesidades del hogar, ¿no? Lo que es primordial para la operación, para mantener estable, funcionando un hogar con los recursos necesarios para la supervivencia y una buena calidad de vida, más que nada. Ahora bien, hablar, digamos, de lo que representa un presupuesto familiar se puede extrapolar y se ve, ¿no es cierto? Inclusive a cómo se generan los presupuestos generales del Estado. Pero bueno, nos vamos a quedar nosotros con los presupuestos familiares. En función a esto de los presupuestos, has mencionado otro término que también es importante que la gente conozca con mayor profundidad en su real dimensión, el flujo de caja. Muchas familias, y esto también lo he visto, se compran a principio de mes, ¿no es cierto? Mucho arroz, azúcar, carne, es decir, pagan luz, agua, pero al final no tienen para los pasajes, digamos, para los hijos que vayan al colegio o para uno mismo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un problema de flujo de caja, de repente porque no se ha organizado bien el presupuesto. Pues si estás llegando a un flujo de caja libre, a la última línea del flujo de caja y estás en negativo, te está faltando dinero, quiere decir que estás gastando más de lo que estás generando, ¿no? Entonces ahí el primer problema, tal vez el primer objetivo sería recortar los gastos. Sí, efectivamente hay familias que se encuentran en esta situación, o hogares que tal vez no llegan a cubrir algunos de los costos o gastos necesarios que necesitamos en el día a día, ¿no? Entonces ahí, ¿qué queda? Pues recortar, priorizar algunos costos, tal vez acudir a lo que es el crédito, a lo que es la deuda, evaluar el riesgo que vamos a tener al contraer una deuda, un interés, un riesgo como tal, pero también dentro de la educación financiera existen estas herramientas que nos ayudan justamente a prevenir, a solventar, amortiguar estas posibles situaciones. ¿Cómo se puede identificar un gasto innecesario para no entrar en eso que también muchos economistas tratan de huir, ¿no es cierto? Empresarios, administradores, el déficit. ¿Cómo identificar estos gastos innecesarios?
Pues es una gran pregunta y creo que es también fácil de responder. Podemos utilizar la misma palabra o la definición de la palabra. Nosotros acá estamos mencionando gastos, ¿no? Entonces, gastos en finanzas es algo que no va a volver, es algo que está perdido, que ya se ha gastado, que no tiene un retorno, ¿no? Entonces, gastos es, entender gastos es una cosa, y cuando utilizamos el gasto esperando un retorno a futuro, creo que deberíamos utilizar la palabra inversión, ¿no? Una inversión a futuro. Ahora bien, para pagar esos gastos, reitero que en algún caso pueden ser gastos innecesarios, porque no también se gasta, digamos, el dinero, ¿por qué no?, en electricidad, en agua, en fin. Pero para evitar esos gastos o no pagar, o en definitiva pagarlos, el endeudamiento es un buen consejo. ¿Hasta qué nivel puedo llegar yo de endeudamiento para, uno, gastos necesarios y gastos innecesarios? Pues unos vendrían a ser costos, ¿no? Costos vienen a ser todos los que son necesarios para nosotros, que son primordiales para la actividad primaria como tal. Gastos tal vez son aquellos que sí podemos evitarlos o reducirlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un hogar, un costo vendría a ser el alimento, la movilidad, la vestimenta, ¿no? Un gasto tal vez viene a ser recreación, ocio, lo que gastamos en el fin de semana para divertirnos o emplear en nuestro tiempo libre. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta del financiamiento, muchas personas, o tal vez en general, entendemos que prestarnos dinero tiende a ser algo malo. Sin embargo, adquirir a fuentes de financiamiento no es malo y no es bueno, simplemente es una herramienta dependiendo cómo la uses y cómo gestiones tu propio riesgo. A veces cuando uno no tiene dinero y tiene fuentes de financiamiento, puede desarrollar proyectos más grandes gracias al crédito que tiene. Por otro lado, si no tuviéramos crédito, ni las mismas compañías, empresas, gobiernos podrían desarrollar proyectos grandes o más allá de su capital o patrimonio. Entonces, el riesgo no es malo, no es bueno, simplemente es una herramienta de doble filo. Hay que saber utilizarla, gestionarla. Excelente consejo. Entonces, no es malo endeudarse, sino hay que saber para qué, cuándo, cómo, y definitivamente el hecho ya de, podemos decir, sostener, por ejemplo, una familia con endeudamiento también, si es positivo, aquello definitivamente nos va a permitir ganar tiempo también en función a tener más ingresos. A propósito de ingresos, quería consultarte algo. ¿Qué tipos de ingresos podemos generar? Algunos economistas, administradores de empresas, expertos en finanzas, dice que no se trata de reducir nuestros ingresos para vivir mejor, sino de buscar varias fuentes de ingresos. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Pues los ingresos vienen en muchas formas, ¿no? Vienen algunos ingresos fijos, otros variables, otros híbridos como tal. Sin embargo, a ver, el consejo la opinión que podría dar ahí respecto a reducir los ingresos, pues no viene tanto a reducir o incrementar, viene a la eficiencia con la que tratamos primero los activos con los que generamos los ingresos, y de ahí cómo gastamos el dinero, ¿no? Tenemos que gastarlo de la manera más eficiente para llegar a la mejor utilidad posible, al punto de beneficio más alto al que yo pueda llegar con ese dinero. En Bolivia hay un concepto que se maneja, una tradición. Siempre por ejemplo, egresados de la universidad titulados, buscan siempre un primer salario, digamos, en una entidad pública o en el aparato privado, ¿no es cierto? Pero lo que van a obtener es un salario. El salario puede ser un inconveniente porque tiene un techo del cual no vamos a pasar, se puede entender así. ¿Cómo manejarlo en función a nuestras finanzas personales? Pues, a ver, ahí creo que depende de la situación en la que se encuentra cada uno, de las habilidades que tiene cada uno y de los objetivos también que tiene a futuro, ¿no? Hay gente que puede tener habilidades para estar en un trabajo que requiera habilidades muy mecánicas, repetitivas y le guste, ¿no? Entonces puede estar en un trabajo asalariado, tener un salario fijo. Por otro lado, puede haber alguien que quiera un control más amplio de su tiempo, mayor autonomía, tener
una mayor libertad, pero tal vez cargar con una responsabilidad de inversión, de renunciar a ingresos en el presente, tal vez por un futuro, ¿no? Por otro lado, hay personas que tendrán habilidades para manejar mejor su tiempo, ¿no? El tiempo es algo fundamental en las finanzas. Entonces, alguien que ya ha desarrollado sus habilidades para administrar bien su tiempo, yo creo que podría ir más a un trabajo de emprendedor, donde él es el dueño de su tiempo, del negocio, como tal. Sin embargo, alguien, como dices, que está saliendo de la universidad, probablemente tenga que ganar experiencia en lo que quiere hacer, en el rubro, en la industria en la que se quiere dedicar, pues sí, definitivamente un salario inicial es mejor también para crearse un colchón financiero y tener un dinero de respaldo, de inicio para un futuro en adelante. Reza el viejo adagio que el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro, y para un emprendedor el tiempo seguramente va a ser fundamental y vital, porque de repente por ahí en una buena administración del tiempo le va a redundar en mayores ingresos. Entonces te pongo en esta disyuntiva, tiempo versus ingresos, para alguien que por ejemplo tenga alguna familia. Ahí de repente tenemos marcado el reloj que va, ¿no? El tic-tac, que cuando llega fin de mes estamos de repente ahí ya estresados totalmente, ¿o no? Correcto, sí. En finanzas, como te decía, el tiempo viene a ser el factor menos controlable y el más escaso. Como dices, el tic-tac en el reloj cada vez es menos, nunca se puede aumentar más, ¿no? En que el dinero, pues podemos hacer emisiones monetarias, diluirlo, financiarnos, utilizar otras herramientas financieras, pero el tiempo sí es escaso, cada vez menos. Y si en algún contexto pudiéramos tener muchos más años de vida, un tiempo extra, pues también nos ayudaría en finanzas, ¿no? El interés compuesto de nuestros ahorros sería cada vez más largo en el tiempo y nos generaría capitalizaciones, por así decirlo. Entonces, ya para ir finalizando, se podría decir que en función a los ingresos, ¿no es cierto?, se debería buscar de repente un mix, si tú quieres, es decir, tratar de tener un ingreso fijo y jugárnosla con el resto de nuestro tiempo de repente en un emprendimiento, en algo personal, para así soliviantar, ¿por qué no?, las finanzas familiares. Creo que es un mix de lo que te he dicho. Primero, pues educarnos, entender cómo se comportan las finanzas, de ahí entender nuestra situación, qué necesitamos, dónde queremos llegar, objetivos financieros a largo plazo, y de ahí evaluar, ¿no? Si estamos apretados financieramente, pues seguramente un trabajo con una rentabilidad fija, un ingreso fijo, es más interesante. No sé si eso responde a la pregunta. Claro que sí, queda muy claro. Está entonces en función a cómo se están desarrollando nuestras finanzas personales, nuestras finanzas familiares, y en función a aquello viene la toma de decisiones. ¿Es así? ¿Lo dije bien? Entonces, la situación financiera, diría que son 3 factores. Situación financiera como tal, las habilidades que tiene uno para generar dinero, ingresos, y habilidad, situación financiera como tal, y tiempo, tiempo diría, ¿no? Si uno controla bien su tiempo, tal vez puede entender y sacarle mayor provecho a cada segundo, cada minuto de su tiempo. Sin embargo, alguien que todavía no controla bien su tiempo, tal vez es mejor que le digan, oye, haz esto de tal hora a tal hora, hasta que lo tengas masterizado, que tengas experiencia en eso y lo puedas realizar de una forma más automática o por tu cuenta, tal vez sin ayuda. Excelente, muy buen consejo, nos quedamos con eso entonces. Fabio, nos parece muy pero muy interesante cómo nos has descrito esta cuestión del manejo de los ingresos, de las finanzas familiares en función a todos estos recursos. Se nota tu capacidad docente ahí también, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta experticia que has compartido con nosotros, y te comprometo pues para que en algún otro momento podamos seguir hablando de estos temas, ¿por qué no? Por ejemplo, de lo que representa el ahorro. Por ahora te digo muchísimas gracias, ha sido un gusto de verdad. El gusto ha sido mío, Jaime, muchas gracias por la invitación, con gusto nos podemos estar reuniendo en un futuro
Nuevamente un saludo a la audiencia, espero que les haya servido para captar conceptos, ampliar su vocabulario y pues porque tomen interés, justo como dicen, dada la situación del país, en mejorar este segmento de la educación como tal. Excelente, educación financiera que ha llegado a través de la pantalla de Palenque TV a todo el país, gracias a nuestros operadores de cable, el satélite Tupac Katari que también empleamos y por supuesto también la internet. Gracias nuevamente le decimos a Fabio Iriarte, docente universitario, experto en temas económico-financieros. Bien, vamos a hablar precisamente a continuación de asuntos financieros, pero ligados al panorama internacional, y vamos a aterrizar concretamente en Argentina, donde realmente los problemas son muy álgidos, tomando en cuenta que se está produciendo un escenario multicolor, con algunos grises que definitivamente son muy llamativos. Se ha reducido ahí la inflación, si los precios se están controlando mejor, pero a un alto costo. ¿A qué me refiero? Que se ha destruido trabajo. ¿No es cierto? Hubo trabajo que de repente venía del sector público, pero trabajo al fin. Y bueno, los argentinos se están viviendo, reitero, en ese multicolor que les está trayendo definitivamente muchos problemas, pero ¿por qué no muchas experiencias? Vamos a ver de qué se trata. Ya ha pasado más de medio año desde que el ultraliberal Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con la promesa de desregular la economía y reducir el peso del Estado. El balance de estos primeros meses de gestión arroja resultados ambivalentes. Milei ha alcanzado superávit fiscal, bajado la inflación y logrado que el Congreso aprobara la polémica Ley Bases para llevar adelante su reforma liberal. En contrapartida, el consumo se ha desplomado por la pérdida de poder adquisitivo y la actividad económica se ha contraído en medio de un estallido de la pobreza que llegó a trepar al 57%. Javier Milei, motosierra en mano, logró el déficit cero y en el primer semestre del año acumuló un superávit financiero de 0,4% del Producto Interno Bruto. Pero no fue por un aumento de la recaudación, sino por un recorte histórico del gasto, que ha implicado la paralización de obra pública, decenas de miles de despidos, congelamiento de los fondos para educación y salud y reducción de las jubilaciones y las ayudas sociales. Pese al fuerte ajuste del gasto, Milei mantiene niveles de aprobación en torno al 50%. El secreto de su éxito parece estar en la significativa reducción de la inflación. Desde el salto del 25% en diciembre por la devaluación de casi un 120% del peso decretada por el gobierno al comienzo de la gestión, la cifra se ha ido moderando hasta llegar a 4,6 en junio, el segundo mes consecutivo por debajo del 5%, pero superior al 4,2 de mayo. Pero a pesar del éxito en la desaceleración de la inflación, en las últimas semanas las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos se dispararon, llevando las brechas con el tipo de cambio oficial a valores de entre 50 y 60%. Si bien están por debajo del 200% heredado del gobierno anterior, son las cifras más altas de la gestión de Milei. Obsesionado por terminar con la inflación, el gobierno cerró todas las llaves de emisión de pesos para evitar su depreciación y el crecimiento de las brechas. Pero lo hace a costa de sacrificar buena parte de la compra de reservas, lo que elevó el riesgo país, es decir, la dificultad de acceder a crédito en el mercado. Y el Banco Central necesita dólares, ya que las reservas netas aún son negativas. Sin ellos no puede liberar el llamado cepo cambiario, las restricciones a la compra de divisas. La fuerte recesión económica ha traído consigo pérdida de empleo y aumento de la pobreza y la desigualdad. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que mide indicadores socioeconómicos, la pobreza subió 11 puntos desde finales de 2023, cuando asumió Milei, un salto sin precedentes en 2 décadas. En 2002, el peor momento llegó al 57,5%. En el primer trimestre del año, la pobreza trepó al 55,5% y la indigencia al 17,5%. Eso implica que unos 25 millones de argentinos son pobres y de ellos 8 millones indigentes. Recta final de este capítulo de Economía para Todos.
que ha estado íntegramente dedicado a las finanzas personales, a la educación financiera, que es vital hoy por hoy en nuestros días. Educación financiera, como usted ha podido percibir en nuestro programa, que está vinculada, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas, disciplina en el manejo de presupuesto, disciplina en la planificación y en lo que representa aquello precisamente, ¿no es cierto?, gastos y lo que también suponen nuestros ingresos. Eso lo hemos llevado también al ámbito familiar y 3/4 de lo mismo, porque una vida financiera saludable, si usted quiere, nos va a generar algo que es muy importante: la independencia financiera. No lo olvide, estos capítulos también están siendo difundidos en su totalidad en YouTube junto a Economía para Todos, Palenque TV. Usted nos encuentra y va a tener la posibilidad de ver las 2 entrevistas que hemos generado en esta oportunidad. Así que también el recapitular todos estos consejos llega en ese nivel en el entorno digital. No lo olvide, amigo, amiga, la economía depende de uno. Hasta la próxima.